para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30 vamos a leer. Y he titulado el mensaje de esta mañana: al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Cuando tenga Mateo, capítulo 25, en los versículos del 14 al 30, deme un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando a el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das nuevamente de poder predicar tu palabra. Señor, yo reconozco que no estoy capacitado para hacer esta labor. Por eso, Señor, te ruego que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos. Reconozco, Señor, que soy pecador. Por eso confieso mis pecados y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. Oro por los hermanos acá reunidos, por los amigos y hermanos que ven a través de las plataformas digitales. Que prepare su mente y su corazón. Que tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie, nos dé vida. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús narra esta parábola como parte de su discurso del fin de los tiempos y de la necesidad de estar preparados para su regreso. En la parábola anterior, la parábola de las 10 vírgenes, el propósito es estar
velando, estar expectantes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes esperan? ¿Están esperando la segunda venida, hermano? ¿Cuántos lo esperan? Entonces tenemos que estar así como estas parábolas. Primero, velando, expectantes, esperando, porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero en esta parábola de los talentos, allá se está velando y expectante. Pero aquí, mientras nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar ocupados sirviendo a nuestro Señor. Esta parábola, mis hermanos, nos ilustra de una forma muy clara y muy sencilla cómo debemos de vivir, cómo debe de vivir el cristiano mientras espera el retorno de su Señor. Lo que resalta esta parábola, mi hermano, es la fidelidad que debemos de tener como siervos suyos. Fíjese, el mismo texto sugiere que aquellos que son fieles van a ser fructíferos. Tienen que ser fructíferos. Pero hay un problema. Y es que hoy en día vivimos en una sociedad que te impulsa a buscar tu bienestar, que te impulsa a buscar tu felicidad. Y tú piensas, y hablábamos esta mañana de eso. Pero lastimosamente busque donde busque, la única parte donde va a encontrar usted felicidad, gozo y vida plena es en Cristo. Pero esta sociedad lo impulsa a eso. Haz lo que te haga sentir bien. Goza tu vida, es tuya. Nadie te puede decir nada. Vive como tú quieras, vive cómodamente, descansa, disfruta, viaja, haz esto, haz lo otro. No sé si ha oído usted ese tipo de cosas. Y como la vida es mía, yo puedo vivirla como mejor me parezca. Eso es lo que el mundo te vende. Eso es lo que el mundo quiere que nosotros creamos. Muchos jóvenes cuando están ya, ellos quieren llegar a su edad que son mayores de edad para decir, bueno, yo ya soy mayor de edad, yo ya puedo vivir como yo quiera, yo ya puedo hacer lo que a mí me da la gana, porque yo ya soy mayor de edad, yo soy adulto y esta vida es mía y yo la voy a vivir como yo crea que es conveniente. Pero aquí está el problema. El problema también es, hermano, que ese pensamiento muchas veces también se infiltra en los cristianos. Y quieren decir, no, pero si yo soy un adulto, a mí nadie me va a decir cómo yo debo de vivir, yo voy a vivir como yo quiera. ¿Qué me puede decir a mí? Si yo voy a hacer, es mi vida. ¿Cuántos han dicho o cuántos han oído a alguien decir eso? Pero el problema es que tarde o temprano nos vamos a encontrar con aquel que nos dio la vida. Tarde o temprano te vas a encontrar con Dios y te va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Tarde o temprano nos vamos a encontrar con Dios y te va a preguntar, te di una vida, pero la malgastaste. ¿En qué la ocupaste? Porque déjeme decirle, mi amado hermano, que la vida nuestra no es nuestra, es del Señor. Él nos la ha dado a todos, Él nos ha dado la vida y nos va a pedir cuentas por ella. Así como a estos siervos de la parábola. La pregunta que yo quisiera hacerle en esta mañana es, ¿qué le gustaría oír a usted de su Señor? Quisiera escuchar que su Señor le dijera, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O quisiera escuchar, siervo malvado, malo, negligente, siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué queremos escuchar? Porque Dios, el que te dio la vida, te va a pedir cuentas por esa vida.
Entonces, ¿cómo debemos de vivir mientras esperamos la venida de Cristo? Hebreos capítulo 10, en los versículos 24 y 25, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Cómo debemos de vivir mientras esperamos? Animándonos unos a otros y no dejando de congregarnos. Mi hermano, yo le pregunto, ¿usted se toma el tiempo de llamar a aquellas personas que dejan de congregarse? Que quizás no los vio ahora. Porque fíjese que aquí el texto nos manda a estar motivados. Pero la motivación, lo que usted lo debe de mover a llamarle, es ese amor fraternal que debe de existir entre nosotros. Movido por el amor, yo sé que el hermano que no vino, no sé qué le pudo haber pasado. Primeramente, hermano, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué no viniste? ¿Todo está bien? Y ya si el hermano dice, sí, estoy bien. Hermano, por favor, no dejes de congregarte. Te estás perdiendo la mayor bendición. Estás dejando lo más por lo menos, pero debe de notarse que hay un amor, que a nosotros nos mueve el amor, el motivarnos los unos a los otros. Parte de nuestro servicio al Señor es servirnos los unos a los otros. En Mateo capítulo 25, en los versículos del 35 al 40 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando usted está sirviendo al hermano, usted está sirviendo a Dios. No pierda de vista eso, hermano, para que no pierda el deseo de poder servir. Cada vez que usted sirve a un hermano, está sirviendo a su Señor. Antes de continuar, quisiera hacer algunas aclaraciones. Y lo primero es que no quiero que se vaya a confundir a pensar, bueno, pero entonces yo tengo que hacer cosas para poderme ganar mi salvación. No estoy diciendo eso. La salvación es únicamente por gracia, no por obras. Pero las obras, yo creo que usted eso ya lo ha oído mucho, pero es necesario quizás recordarlo siempre. Las obras son evidencia de nuestra salvación. El salvo obra. Los frutos son evidencia de nuestra salvación. Ahora, segundo, volviendo a la parábola, que también tenemos que hacer esta aclaración, los talentos de los que habla la parábola no se refiere a habilidades, no se refiere a que esta persona tiene un talento como para tocar el piano, o tiene talento para cantar. En la parábola no se refiere a eso. La palabra en griego es talantón. Pero de hecho de esta palabra griega es que se deriva esta palabra que nosotros usamos para hablar de talento, la destreza natural. En la parábola el talento del que está hablando es un peso. Es una medida de peso. Y su valor dependía si ese peso era en oro, plata o bronce. Se cree que el talento del que habla la parábola era de oro y equivalía a unos 6,000 denarios. 6,000 denarios era el salario que un obrero podía hacer en 20 años de trabajo. Entonces piense por un momento la cantidad de dinero que se les estaba dando a estos siervos. Aún al que se le dio uno, eran 20 años de trabajo los que le habían dado.
Pero en la aplicación de la parábola para nuestras vidas, podemos ver estos talentos como los recursos que Dios nos da para servirle. Y aquí eso es muy amplio, porque aquí usted puede ver todos los recursos que Dios nos da: dinero, tiempo, salud, habilidades, oportunidades, la posición donde Dios lo pone, todo. Si usted tiene una larga vida, debe usarla para el Señor. Si usted tiene una corta vida, úsela para el Señor. Si usted está sano, úselo para el Señor. Si usted está enfermo, úselo para el Señor. Todo lo que Dios nos da es para usarlo para su gloria. Todo, todo. Todo lo que nosotros tenemos, hermano, Dios lo ha dado. Las capacidades, todo Dios nos lo ha dado. Todas las personas tenemos diferentes capacidades, como lo vamos a ver en la parábola. Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Mi hermano, su responsabilidad no es tener más talentos que los de este lado. Usted no tiene que estar pensando en los talentos del hermano que tiene a la par. Piensa en lo que Dios le ha dado a usted, porque por lo que Dios le ha dado a usted es por lo que Dios le va a pedir cuentas a usted. Usted no va a dar cuentas por lo mío, ni yo por lo suyo. Usted va a dar cuentas por lo que Dios ha puesto en sus manos. Su responsabilidad no es tener más talentos. Su responsabilidad tampoco es tener menos talentos. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Ser fieles con lo que el Señor le ha dado. Porque todos, hermanos, hemos recibido de parte de Dios. Todos, sin excepción de ninguno. Dios ha confiado a cada uno de nosotros un cierto número de talentos. Dios le ha dado diferentes habilidades. Todos tenemos diferentes habilidades. Porque no todos vamos a hacer lo mismo. Imagínense si todos fueran los que tenemos que predicar. ¿Quién serviría en otras áreas? Todos servimos en diferentes áreas, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Y todo lo que el Señor nos ha dado es para ponerlo al servicio de su obra. Los que saben 2 idiomas, así como nosotros que sabemos 2 idiomas. Y imagínense, todos se ponen a reír como si saben. ¿Usted por qué no me ha visto? Los que saben 2 idiomas tienen mayor ventaja para poder llegar a muchos con el Evangelio. Hay una mayor ventaja para darle gloria a Dios. Los que tienen un grado académico, que han estudiado hasta cierto grado, tienen mayor ventaja. Los que saben leer. Hermanos, si sabe leer, úselo para la gloria de Dios. Los jóvenes que nacieron en un hogar cristiano tienen una mayor bendición. Porque desde pequeños han escuchado la palabra. Si sabe tecnología, úsela para el Señor. Todo hay que usarlo para el Señor. Si a usted Dios le ha dado un don, úselo. Si Dios le ha dado un talento, úselo. Mire, hay personas que Dios le ha dado esa gracia de caer bien con toda la gente. Yo le decía al hermano Víctor la semana pasada: hermano, usted sí es un hombre tan sociable que con todos cae bien. Ya quisiera yo, pero yo soy al contrario. Yo con todos caigo mal. El hermano cae bien. Pero ¿sabe qué? Eso es una gracia que Dios le ha dado. No todo mundo. Pero Él tiene que usar esa parte para poder llevar la palabra de Dios. Todos, hermanos, todos tenemos diferentes dones. Pero la exhortación que yo le quiero dar en esta mañana es: no desperdicie su tiempo. No pierda el tiempo.
Muchas veces perdemos el tiempo de servir al Señor por capricho. Porque es que no, es que yo no, así no. No pierde el tiempo de servir al Señor. Mire, hermano, la vida es corta y Dios le va a pedir cuentas. Mire lo que dice Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mis hermanos, las oportunidades para servir a nuestro Señor no van a durar para siempre. No le van a durar para siempre. Sirva con lo que Dios le ha dado. No se quede ahí estático, sino que muchas veces nosotros buscamos nuestra comodidad. Buscamos siempre estar en una zona de confort. Salga de ahí y sírvele a su Señor con lo que Él le ha dado, con lo que Él ha puesto en sus manos. Dios no le va a pedir que usted haga algo para lo cual Él no le ha dado ese talento. Vamos a nuestro texto base, Mateo 25, y quisiera compartir con ustedes esta mañana 3 puntos. Número 1, la encomienda que recibimos. Número 2, la respuesta que nosotros tenemos a esa encomienda. Y número 3, la rendición de cuentas y la recompensa. La encomienda que recibimos. Versículos del 14 al 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Quizá nosotros en el tiempo que vivimos nos es difícil como visualizar esta parábola, porque uno cuando piensa en un siervo, en un esclavo, inmediatamente se le viene una película, una persona que está siendo esclavizada, que está siendo forzada a trabajar en campos de algodón, en la agricultura o en las cocinas. Pero no, en el tiempo antiguo, en ese tiempo, en el contexto de la parábola, había esclavos de todo tipo, del que hacía las labores más simples hasta el que hacía labores las más importantes. Así que habían algunos aquí que tenían muchas habilidades. Y los que tenían mucho dinero tenían siervos que administraban su casa, que administraban su negocio. Y en muchos casos los siervos eran mucho más inteligentes para administrar. Igual que lo que pasa hoy en día. Usted ve, empresas tienen administradores. ¿Por qué? Porque saben administrar más que los propios que los han contratado, que los dueños. Así que esto es para que visualice a los siervos. Los siervos estaban calificados. Y podríamos decir que nosotros ahora, Dios nos ha dotado de cada uno de lo que Dios le va a decir. Sirve en esta área. Es porque Dios lo ha dotado. En esta parábola que Jesús dice que este señor se fue y dejó su dinero en manos de sus siervos. Pero fíjese en un detalle: a cada uno le dio conforme a su capacidad. Dios, igual a nosotros, nos da talentos para administrar conforme a nuestras capacidades y nos va a pedir cuentas. Por eso yo le insisto, hermano, y a mí me gusta ser repetitivo cuando predico, para que si se le olvidó la primera, la segunda o la tercera, no se le olvide. Sea fiel con lo que el Señor ha puesto en sus manos. Sea fiel en lo que el Señor le ha confiado. Porque nosotros muchas veces decimos, no, es que yo no puedo. No, es que yo paso muy ocupado. Mire, cuando uno predica, el primero que es confrontado es uno. Porque yo tengo mi trabajo y cuando pasan estos tiempos que el pastor sale y a mí me toca predicar 2 veces el discipulado en semana, yo digo, es que yo verdaderamente quizás no me queda tiempo. ¿Por qué? Porque a veces estamos pensando en nuestra comodidad. Y eso le puede pasar también a usted, mi hermano.
Pero Dios no le va a dar más allá de sus capacidades, no le va a exigir más allá de sus capacidades. Nosotros muchas veces somos tentados al descanso. Entonces mejor, es que mucho trabajo, entonces mejor no servir. Es que no puedo. Es que yo tan ocupado, ¿qué paso? Pero Dios le va a pedir cuentas, hermano. Recuerde eso. No le va a pedir cuentas por algo que usted no podía hacer, sino por lo que usted sí podía hacer. Como vemos aquí en el texto, unos reciben más que otros. Pero la cantidad es irrelevante, porque lo que verdaderamente importa es la responsabilidad con la que usted va a servir a su Señor. Mi hermano, yo creo que el anhelo más grande que todo cristiano debe de tener es servir con fidelidad a su Señor. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros para comprar nuestra redención. ¿Y usted no quiere sacrificar 1 o 2 horas de trabajo? Quizás otros van a hacer muchas más cosas de las que usted hace. Quizás otros van a hacer menos de lo que nosotros hacemos. Pero no importa. Porque lo que el Señor ve es la fidelidad. Yo le decía al principio que así como los jóvenes, y yo se los digo siempre a mis hijos, y gracias a Dios que están aquí, aquellos que han crecido en hogares cristianos tienen mucho más bendición que los que no crecimos en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque han oído el Evangelio, porque han estudiado la palabra, porque han sido expuestos a la palabra desde su infancia. Han tenido la oportunidad de aprender más. Pero aquí viene algo. A mayor bendición, mayor responsabilidad. Yo se los digo a ellos. A veces uno de ellos me dice, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Bueno, porque el Señor te está llamando de alguna o de otra forma. Pero otro hace eso. Bueno, no sé, pero el Señor está tratando con vos de esa forma. Es que cuando mire, si nosotros somos del Señor, allá usted si quiere ser sabio y quiere venir por las buenas o quiere venir por los palos. Cada vez se los digo a mis hijos, sean sabios. Si el Señor los llama con cuerdas de amor, ¿por qué van a esperar los azotes? Pero ellos han tenido esa bendición de haber crecido en un hogar cristiano, de conocer la palabra, porque ellos conocen. Pero mire esto, lo que dice Lucas, capítulo 12, para todos los jóvenes que han nacido y que han crecido en un hogar cristiano. Aquí hay varios en la iglesia. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Y también para todos nosotros. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. El que conoce la voluntad de su Señor y no la hace, va a recibir, dice el texto, muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de esos azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mi hermano, si usted está calificado para hacer una labor y no la hace, se le va a demandar.
Mire, la parábola ejemplifica aquí el reino de los cielos. Evidentemente este hombre de la historia representa a Jesús, y el irse lejos representa el tiempo en el que Él no está acá en la tierra, pero el pueblo de Dios está esperando su segunda venida, y mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos sirviéndole a Él. Nos mantenemos ocupados, no solamente velando, sino sirviéndole. El pastor John MacArthur en el comentario dice: la fe salvadora es una fe servidora. La fe salvadora es una fe servidora. Su fe, hermano, se debe de notar en su servicio. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esta no es de nosotros, es un don de Dios. Ok, pero más adelante en el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mi hermano, hemos sido creados para buenas obras. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Su servicio va a testificar que usted es un seguidor de Jesús. Ahora, punto número 2, la respuesta a esa encomienda. ¿Cómo vamos a responder? Versículos del 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Algunas traducciones dicen: el que había recibido 5 talentos fue inmediatamente, súbitamente, rápidamente a negociar con lo que había recibido. Asimismo, el que recibió 2. 3 siervos, dos respuestas diferentes. 2 fueron fieles, pero uno respondió de una forma infiel. Los primeros 2 estaban motivados por el amor de servir a su Señor, pero el otro estaba motivado, su motivación era el miedo. Tuve temor, dice. Dos trabajaron con perseverancia, trabajaron duro, hicieron con éxito su trabajo, pero uno buscó su comodidad y prefirió esconderlo. Este prefirió decir: bueno, es mi vida, yo puedo vivir más tranquilo, este señor tiene comodidades, entonces yo voy a vivir buscando las mías. ¿Con cuál se identifica usted? Quizás este siervo decía: yo no quiero compromiso. Porque obviamente los que fueron diligentes tuvieron que trabajar arduo para su Señor. Pero ese tercero quizás quiso vivir para su descanso. Oh no, yo prefiero descansar. Quizás prefiero algo otras cosas. ¿Con cuál se identifica? Lamentablemente, hermanos, muchas personas nos reflejamos en el tercer siervo. Escondemos los talentos, escondemos las capacidades que Dios nos ha dado, porque es más cómodo, porque yo quiero vivir para mí, porque no tengo tiempo, porque yo estoy ocupado, porque no quiero responsabilidad. No, es que a mí no me gusta así, tiene que ser de esta manera. Escondemos, hermanos, nuestras capacidades. Y Dios le ha dado muchas capacidades que usted las puede poner a trabajar en la obra. Todos hemos recibido
diferentes dones, diferentes talentos. Y muchas veces despreciamos la oportunidad de poder hacer cosas para la gloria de Dios, porque nos enredamos mucho en las cosas de este mundo. Estamos pensando en lo que nos gusta, estamos pensando en tener una posición, estamos pensando en tener bienes, estamos pensando en muchas cosas y nos metemos en tantas cosas que después no podemos servir. Cuando lo primero en que nosotros debemos de pensar es buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la manera, hermanos, que debemos de vivir. Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con Dios. Y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? Porque nosotros, el mundo tiene muchas distracciones y nosotros ponemos los ojos en cualquier cosa del mundo. Pablo, cuando escribe a los colosenses, los exhorta: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y más adelante en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Con cuál nos comparamos? ¿Con los primeros dos que fueron diligentes o con el último? Porque vamos a rendir cuentas, y ese es el tercer punto, la rendición de cuentas y la recompensa. Versículo 19 al 23, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. No pierda de vista esa palabra, sobre ellos. El siervo no está diciendo: yo fui muy inteligente y produje por mi inteligencia. No, está diciendo: lo que tú me diste, Señor, sobre lo que tú me diste, sobre eso yo gané otros 5. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquellos siervos no esperaban que iba a venir su Señor. Pero cuando el Señor vino y le dijo: vamos a arreglar cuentas. Y me gusta mucho esto. Mire, si usted piensa en la parábola, si usted se mete como en la parábola, decir: bueno, el Señor había dado a unos 5, a otro 2 y a otro 1, 8 talentos. Entonces iba a tener un retorno de 7. Entonces, cuando fuera la rendición de cuentas: Señor, aquí están lo que nos diste más 7. Había un buen retorno. Pero ¿sabe qué? Dios le va a pedir cuentas a cada uno de nosotros individualmente. Aquí vinieron individualmente, no vinieron juntos, vinieron por separado, cada uno rindió cuenta. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que nadie va a poder decir: oh, es que mi mamá y mi papá eran cristianos. No, es que mi papá servía. No, es que mi mamá servía. No, es que en la iglesia donde yo me congregaba, ahí habían muchos ministerios. No, Señor, en la iglesia donde yo me congregaba, ahí había muchos servicios en la semana. Pero el Señor le va a decir: ok,
¿En cuáles servicios tú estabas? ¿Qué estabas haciendo con lo que yo había puesto en tu mano? Porque Él le va a pedir cuentas individualmente a cada uno. No va a llamar, ahí no va a haber nadie que diga que se puede excusar. Él le va a preguntar qué hiciste. No le va a decir qué hicieron. Algo que aquí vemos es eso, que el que lleva 5 talentos, no le vemos orgullo de decir, pero yo fui mira todo lo que producí. 100 años de trabajo de un obrero. No, él dice, 5 talentos, Señor. Sobre esos 5 talentos que eran tuyos, esos 5 talentos produjeron 5 más. Y esto, hermano, nos muestra que todo lo que nosotros hacemos, el que hace mucho, lo hace para la gloria de Dios. Y el que hace poco, lo hace para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, no para ser vistos, no para ser aplaudidos, no para estar esperando que alguien llegue y le diga, estupendo trabajo el que estás haciendo. Ese es el peor error que alguien puede hacer, esperar, servir para ser visto. Yo no sé, una historia de un señor que trabajaba, era servidor de una iglesia, y dice que dijeron el grupo de los pastores, bueno, vamos a tener una reunión en la iglesia a las 7 de la mañana y ahí vamos a desayunar. Entonces dijo aquel hombre, bueno, si van a estar los pastores a las 7 de la mañana en la iglesia, voy a ir a barrer el patio que está enfrente de las oficinas de los pastores para que vean cómo sirvo. Dice que aquel hombre llegó tempranito y se puso a barrer por todos lados. Pero los pastores nunca llegaban, y a medida que él fue viendo que no llegaban, iba perdiendo el ánimo. Y entonces aquel hombre llegó bien enojado a decirle, ¿qué pasó con la reunión que ustedes tenían? Oh, no, decidimos ir a un restaurante y ahí nos reunimos. ¿Cómo es posible si yo he estado barriendo allá y nadie me ha visto? Hermanos, si estamos esperando hacer algo para ser vistos, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No pierda el foco de eso. Es necesario, fíjense, eso es necesario reconocerlo, porque el orgullo con el que nosotros todavía luchamos nos puede llevar a pensar lo contrario. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de haber hecho, hicimos. 2 siervos recibieron la misma recompensa, el de 5 y el de 2, porque no se trata de resultados, se trata de fidelidad. A los 2 se les dijo su Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínese, hermano, ese gozo de vivir con Jesús para siempre. Pero el tercer siervo también tenía que rendir cuentas. Y con esto vamos a ir terminando. Versículos 24 y 30, y aquí dice el versículo 24, pero, aquí hay un contraste con lo que había venido diciendo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mire, si se fija aquí, lo primero que este hombre hace es difamar a su Señor para excusarse de su negligencia, para excusarse de su pereza, para excusarse de su falta de compromiso. El día que estemos delante del Señor, a rendir cuentas, no habrá excusa. Es como si imagínese usted delante del Señor y usted dice, Señor, pero es que ya usted va pensando en la excusa, es que Señor, y aparece una pantalla de esta. Y ahí usted todo perezoso, dándose aire, en la cama, rascándose la panza.
Y entonces el Señor le va a decir, mira, el culto y aquí usted. Ahí va a aparecer los que están los hermanos en la iglesia y aquí vamos a aparecer nosotros. Es que no puedo, Señor. Es que yo paso muy ocupado, señores. Ya lo van a ver a usted trabajando para sus cosas. Mientras que aquí el Señor va a decir, pero es que yo te he dado a ti una buena voz para que vayas y cantes en la iglesia. Al hermano Víctor le va a decir, pero si es que yo te tenía a ti, porque eres el más sociable de todos. Tú tenías que estar allá diciéndole a todos los hermanos, pase adelante, hermano. No, hermano, no vamos a poder nosotros, cuando lleguemos donde el Señor, entonces va a decir, el hermano Víctor va a decir, bueno, yo, Señor, cumplí, porque el hermano cumple, verdaderamente cumple. Si usted lo mira usted allá al hermano, el tiempo le hace falta. Para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos para la gloria de Dios. Yo verdaderamente le digo, piense, hermano, piense, si Dios le ha dado a usted habilidades, no las esconda. Fíjense que Charles Spurgeon tiene una frase que acerca de eso, dice, que me impactó, dice, ¿qué le vas a dar a tu Señor cuando te pida cuentas? ¿Tus manos llenas de tierra porque fuiste a desenterrar tu talento? Señor, yo aquí tenía enterrado mi talento. Debemos de analizar. Dios les ha dado a todos diferentes capacidades, pero muchas veces nosotros preferimos quizás enterrar esa capacidad. Póngala al servicio del Señor. Sigue diciendo el texto, por lo cual tuve miedo. Mire, aquellos estaban motivados por el amor. Él tiene miedo, dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, dice, lo que es tuyo. Subraya esa palabra, aquí tienes lo que es tuyo. Mire, este siervo, fíjense en esto, este siervo no gastó el talento en sí mismo. Este siervo no era un ladrón. Este siervo no malgastó el dinero de su señor. Pero vivía para sí mismo. Los talentos que él tenía los usaba para sí mismo, para su propio bienestar. Pero no los usaba para su Señor. Y luego viene la recompensa y dice, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. El Señor le está usando sus mismas palabras y le está diciendo, bueno, eso no es cierto, pero si fuera cierto lo que tú estás diciendo, si sabías eso, ¿por qué no fuiste y diste mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses? ¿Se recuerda que le dije, aquí tienes lo que es tuyo? Le dije, subraya esa palabra. Él dice, Señor, aquí tienes. Y el Señor le dice, no, es que tú no me lo estás dando, yo te lo quito. Miren lo que dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mi hermano, sirvamos mientras tenemos vida. Termino con esto. Y quiero que mediten esto que le voy a decir. Piense en este tercer siervo. Este hombre, podría decir alguien ahora, no, pero yo no hago nada malo. Bueno, este no era un ladrón, no era un asesino, no era un violador, no había malgastado el dinero de su señor. ¿Y qué hizo? Nada.
no hizo nada. Y eso fue su perdición. Mi hermano, no se trata solo de abstenernos de hacer lo malo, sino que ahora nos abstenemos de hacer lo malo, pero ahora buscamos hacer las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente le está diciendo el que le gustaba robar, no solamente le está diciendo ya no robe, ya no siga haciendo eso. Ahora le dice, ya no lo hagas, pero ahora trabaja para que puedas compartir con el trabajo de tus manos para aquellos que tienen necesidad. Porque no se trata solo que nos vamos a abstener. Oh, es que yo me voy a abstener de decir malas palabras. Sí, está bien, abstente de decir malas palabras, abstente de hacer lo malo, pero sirve a tu Señor con lo que Él ha puesto en tus manos. En Santiago capítulo 4 versículo 17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que ponga sus dones y sus talentos al servicio del Señor. No desperdicie el tiempo, porque el dueño de esos talentos regresará. Él va a venir. Cuando menos lo esperemos, Él va a venir. Termino con eso que dice Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de tu Señor. Mi hermano, piense, llévese esa palabra en su mente, en su corazón. Y si usted, por cualquiera que sea la situación, usted la conoce, yo no la conozco, usted ha decidido poner a un lado los talentos que Dios le ha dado, yo le ruego por el amor a Cristo que vaya, los agarre, los ponga en práctica y le sirva a su Señor. Sírvale a su Señor. Recuerde siempre, nosotros no le servimos ni al pastor, ni a los líderes, ni a los diáconos. Nosotros, todo el servicio que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Y todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Recuerde, vaya. Si usted, hay muchas alarmas que se encienden como en los carros. Si ya se le encendió, si usted dice pero solo es una ahorita. O si anda de esos carros que parecen árbol de Navidad, que todas las luces andan encendidas en el tablero. Porque muchos cristianos quizás así andamos con todas esas luces encendidas. Vuelva a la cruz. Vuelva a la cruz donde comenzó su primer amor. Ahí hay perdón y hay redención. Hay segundas oportunidades. Volvamos al Señor. Y los que aún no le conocen, que vengan al Señor en arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.